como les dije al principio de esta serie, no es algo fácil, no es algo muy facilito de entender, pero estamos tratando de más o menos hacerlo de una manera práctica y sobre todo, más que enredarnos en los eventos futuros, en lo que va a suceder y las bestias y los cuernos y los ojos y los seres y todo lo que viene más adelantito, el propósito es entender, hermanos, que nosotros somos parte, como decía hace ratito, de una historia que ya se escribió. La iglesia, los que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador nuestro en todo el mundo y a lo largo de más de 2000 años, somos parte de esa historia que ya se escribió y que se está enfilando hacia los últimos tiempos, hacia la consumación de todos esos tiempos. Y el libro de Apocalipsis nos revela precisamente, es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no la quiso esconder, Él no las quiso dar a conocer. No es que haya cosas escondidas en el Señor. Él dijo que lo iba a dar a conocer y nos los dio a conocer. Ya sabemos cómo termina toda la historia, ya sabemos cómo va a terminar nuestra vida, ya sabemos qué es lo que nos espera y ya sabemos qué es lo que les espera a los que han rechazado abiertamente el amor de Cristo y que no han querido vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Así es que en estas 3 primeras pláticas que hemos tenido, estamos viendo primero cómo Dios, cómo Jesucristo se presenta delante de Juan. Y antes de entrar a ver todos los escenarios en el cielo y en las visiones y todo lo que va a suceder, el Señor Jesús le habla a las iglesias que estaban representadas en 7 iglesias. ¿Por qué? Cuando vamos de vacaciones, cuando ustedes han ido de vacaciones y se van a ir manejando en su carro a algún lado, lo más normal es que si va a ser un viajecito largo, ¿qué es lo que hacemos primero antes de salir? Le damos una checadita al carro, ¿verdad? Procuramos hacerle su cambio de aceite, checar que estén bien las llantitas, que todo esté funcionando bien, que no traiga 20 foquitos prendidos todo el tiempo, ¿verdad? Sino que más o menos esté el carro en buenas condiciones para poder salir a ese viaje que vamos a hacer. Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo aquí en el mensaje a las 7 iglesias. Está preparando a la iglesia para el viaje donde el Señor nos va a revelar todo lo que va a pasar en el futuro. Todavía no ha sucedido. Si se acuerdan, el libro de Apocalipsis empieza diciéndole a Juan en el capítulo 1 versículo 19: escribe en un libro las cosas que has visto, es decir, todo lo que ya viviste. Escribe también las cosas que son en este momento, que son el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia en el que estamos viviendo. Y después dice: y escribe las cosas que han de ser después de estas, es decir, lo que viene después del tiempo de la iglesia. Pero antes de llegar a las cosas que han de ser después de estas, es decir, a donde ya se desencadena todo el asunto de la consumación de los siglos, primero el Señor tiene que ajustar en la iglesia, en el tiempo presente, hacer unos ajustes. Lo que le está diciendo a las iglesias, lo que le está enseñando o lo que le está escribiendo a las iglesias el Señor Jesús, les está haciendo ver cuáles son sus aciertos, qué es lo que están haciendo bien, pero también les está haciendo ver qué es lo que están haciendo mal. Les está diciendo qué es lo que tienen que corregir y les está diciendo que si corrigen esas cosas va a haber una especie de recompensas, una especie de premios, un cuadro de honor como el que presentamos aquí, pero en el cielo, imagínense, qué cosa tan hermosa. Y a cada iglesia le va diciendo de una manera, se presenta de una manera con cada iglesia, dependiendo la situación que está viviendo esa iglesia, les hace un reconocimiento de lo que están haciendo bien, les hace una crítica de lo que están haciendo mal y les dice cuál es la recompensa si es que ellos perseveran en lo que están haciendo. Así es que ya vimos la semana pasada, hablamos acerca del mensaje a la iglesia a Éfeso, que habían perdido su primer amor y les dice que vuelvan nuevamente a su primer amor. Vimos la iglesia de Esmirna, que estaba pasando sufrimiento, estaba pasando una situación muy fuerte y el Señor le dice:
en lugar de decirle, ¿sabes qué? Ya se te acabó el tiempo de sufrir, le dice, agárrate porque todavía te falta un poquito de más sufrimiento. Así es que hay que ser firmes aún en medio de las situaciones difíciles. Hablamos de la iglesia de Pérgamo, que tenían que ser como una luz en medio de las tinieblas. Entonces vamos a ver hoy la iglesia de Tiatira, a ver si está ahí. Ahí está, esas son las ruinas de la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira era mucho más pequeña que las ciudades anteriores, era un pueblo más pequeño, había mucho comercio en este lugar y sobre todo la ciudad de Tiatira era reconocida por su gran variedad de gremios, es decir, de agrupaciones como de sindicatos. Estaban los panaderos, estaban los zapateros, estaban los que hacían alfarería, los que trabajaban el cuero. Y lo más interesante es que cada una de estos gremios tenía su patrón, tenía su patrono, su dios. ¿Les suena parecido esto? En México se celebra, por ejemplo, el Día de los Albañiles, ¿verdad? ¿Qué día? El 3 de mayo creo. Y es el día de la Santa Cruz, ¿verdad? Es su patrono. Se celebra, por ejemplo, el Día del Músico en México. ¿Qué? Estás bien filosita. 22 de noviembre, día de... Es la patrona de los músicos, ¿verdad? Y se le hace su fiesta a Santa Cecilia porque es la patrona de los músicos. Está, por ejemplo, la Asociación de Filantropía. ¿Cuál es su día? Ah, ¿verdad? No es cierto. Pero hay muchas sociedades, hay muchas cosas actualmente, y cada una tiene su propio patrón, tiene su propio Dios, y se le hace su fiesta, ¿verdad? Se hace fiesta y por lo general esas fiestas terminan en borracheras, en orgías y cosas horribles. Eso pasaba en la ciudad de Tiatira. Era importante, era comercial, pero se daba mucho la idolatría. Era un importantísimo centro político, porque también se hablaba mucho de política ahí, y era un centro también social. Había mucha convivencia. ¿Qué es lo que le dice Dios a la iglesia de Tiatira? Hablan sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 18. Vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. O sea, le está diciendo a Juan, ¿verdad? Juan, agarra una pluma, lo que estás escribiendo, y escríbele al ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto es muy importante en la Biblia. Dice, le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reservadlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veo muchos que me están viendo a mí o allá arriba y no están viendo sus Biblias. Igual que a los niños les vamos a empezar a dar puntos, ¿ok? Al que traiga Biblia.
Traigan sus Biblias, hermanos. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Tiatira? Se presenta como el que tiene los ojos de llama de fuego, dice, y pies de bronce. Esta mirada de fuego habla de que el Señor conoce todo lo que está pasando. Al Señor no se le escapa nada. Él puede discernir los corazones, Él puede discernir las motivaciones de los creyentes dentro de las iglesias. Él es el que sabe lo que sucede. Todos aquí podemos aparentar muchas cosas, pero el Señor, a final de cuentas, sabe lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Yo puedo aparentar que estoy en paz con todos, pero Dios sabe si yo traigo un pleito por ahí con alguien. Dios sabe si estoy en pecado, si estoy haciendo algo que no debo hacer, si estoy cometiendo actos que no debo de cometer. Dios lo sabe. Como cristianos podemos aparentar y podemos fingir que nada está sucediendo, pero Dios, con esos ojos, Jesucristo con esa mirada, el Señor escudriña todo. Y por tanto, como Él conoce el corazón y las motivaciones de cada uno, dice que tiene pies como de bronce bruñido, lo cual significa juicio. Él es el único que tiene la autoridad de emitir un juicio sobre alguien que está haciendo las cosas mal o que está rebelándose en contra de Él. El juicio de Dios lo da Dios. El juicio de Dios lo da ¿quién? Dios, nadie más. A Dios no nos puso a ninguno de nosotros a juzgar lo que no sabemos, a juzgar lo que parece que está sucediendo. Dios no nos puso a juzgar. El que emite el juicio, el que tiene los pies como de bronce bruñido, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene también la mirada que escudriña y conoce todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que le elogia el Señor a la iglesia de Tiatira? Le dice acerca de sus obras, de su amor y de su fe, del servicio y la perseverancia. Cristo señala estas virtudes, hermanos, en este grupo, en estos cristianos, como se lo señaló también a los efesios. Pero además, estos hermanos de Tiatira, ellos sí mostraban el amor que ya habían perdido los efesios. ¿Se acuerdan? Le dice el Señor a los efesios en la primera iglesia: vas bien, pero perdiste tu primer amor. Perdiste ese fuego que traías, esas ganas, ese deseo de buscarme. Lo perdiste y te acomodaste y te fuiste quedando ahí en lo que estabas. Estos hermanos amaban a Dios. También perseveraban en la doctrina, como lo habían perdido también los hermanos de Esmirna y algunos de Pérgamo. Ya habían perdido también esa perseverancia. Pero además de estas virtudes, estos hermanos de Tiatira entendieron que debían de seguir creciendo cada vez más en el Señor, porque dice que sus obras postreras, es decir, lo último que ellos tenían, superaba a como habían empezado. Y aquí hay una pregunta muy interesante para todos nosotros. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a buscar a Dios? ¿Hace cuánto tiempo te entregaste al Señor? ¿Hace un año, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años? No sé. ¿Cómo eras al principio y cuánto has crecido hasta el día de hoy? ¿O cuánto has decrecido? A los hermanos de Tiatira el Señor les reconoce que ahora que Él les está escribiendo, dice: ustedes están mucho mejor ahora que como estaban al principio. Si esos ojos escudriñadores del Señor se pusieran sobre ti en este momento, ¿qué es lo que vería el Señor? En este punto, ¿qué es lo que el Señor podría discernir? ¿Estás más arriba que como estabas al principio? ¿O estás igual? ¿O solamente has crecido un poquitito? No te has esforzado demasiado. Estos hermanos perseveraban. Estos hermanos iban de menos a más, iban creciendo a pesar de las circunstancias. Mientras que la iglesia de Éfeso retrocedía, Tiatira avanzaba hacia la imagen de Cristo, mostrando el fruto del Espíritu, la santidad, la obediencia a Dios y un servicio humilde al Señor. Hay algo que le critica el Señor. Le dice que en medio del furor del crecimiento de la iglesia se metió una
mujer que se decía ser profetisa. Según ella era profetisa, era la gran cosa ahí. Pero el problema era que estaba fornicando, estaba cometiendo adulterio, traía inmoralidad sexual y estaba contaminando a algunos cristianos dentro de la iglesia. Y le dice, Dios ya se dio cuenta de que está esa mujer ahí y que está queriendo enseñar y que está queriendo dar clases. Dice, pero es una mujer, y no por el hecho de ser mujer, porque también hay hombres, ¿verdad?, que han tratado de infiltrar inmoralidad dentro de la iglesia. Ahora, aquí lo más interesante, hermanos, es lo que dice el Señor en el versículo 21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pregunta, ¿quién es el que le dio tiempo a Jezabel de arrepentirse? El Señor. ¿Fue el pastor de la iglesia? ¿Fue el consejo de la iglesia? ¿Fueron los líderes de la iglesia? ¿Quién es el que le dio el tiempo de arrepentimiento? Dios. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? Ella no quiere arrepentirse. Versículo 22. He aquí, y ahí entra el juicio de Dios, los pies de bronce bruñido. He aquí, dice, yo, Jesús. No dice, he aquí le dije yo al pastor. He aquí le mandé decir a los líderes de la iglesia. Dice el Señor, yo voy a ejecutar el juicio. Yo la voy a arrojar en cama. Yo voy a traer grande tribulación a los que no se han querido arrepentir juntamente con ella. Yo voy a matar a todos los hijos de esa fornicación. Yo voy a ejecutar este juicio. Hermanos, esto es algo muy fuerte que tenemos que entender como iglesia en este tiempo. El que ejecuta los juicios es Jesucristo. Nosotros no estamos puestos, nadie de nosotros estamos puestos aquí para juzgar ni para dictar sentencia. ¿Pueden decir amén? Si no lo pueden decir, está bien, pero nosotros estamos aquí para obedecer al Señor. El que juzga es el que tiene la mirada puesta sobre la iglesia. El que ejecuta el juicio es el que tiene los pies como de bronce bruñido. Él es. Dice el Señor, pero a vosotros y a los demás que están en la iglesia, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, los que no han conocido, como ellos le llamaban, las profundidades de Satanás. Había una doctrina muy fuerte, hermanos, en esos tiempos que decían, tienes que conocer esas profundidades de Satanás para que sepas de dónde te salvó el Señor. Esa era la doctrina que traía este tipo de corriente, a la que pertenecía esta mujer llamada Jezabel. Tienes que conocer. Entonces inducían a la gente a que se metiera a todo ese tipo de prácticas para que entonces te arrepintieras, dijeras, ay no, pues sí está regreso allá abajo. Pero no hay necesidad de conocer las profundidades de Satanás. Tenemos que conocer las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que les critica esa inmoralidad y también les da una exhortación. Retén lo que tienes. El Señor dice que no les va a imponer otra carga a los que han guardado sus doctrinas y que le han obedecido. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, nos mandan a guardar la pureza. Ahora, no nos exige llegar al punto de negarnos, de negar nuestra carne, de negar nuestra vida. Quiero que entiendan esto y que quede clarito. Hubo una corriente en ese tiempo y todavía hasta el día de hoy que se llamaban los escetas. ¿Cómo se llamaban? No los zetas de México, eso es otra cosa. Escetas, E-S-C-E-T-A-S, escetas. Los escetas o austeros, ellos hablaban de que para que pudieras ser puro delante de Dios, tenías que, malinterpretando un versículo de Pablo que dice que tenemos que, los que han vencido, tenemos que crucificar nuestros deseos con Cristo. Entonces ellos negaban su cuerpo, se negaban todo tipo de placer, inclusive dentro del matrimonio, ellos se negaban todo tipo de placer, se negaban el derecho de casarse porque
ellos veían que el sexo era algo inmundo, algo pecaminoso, algo que Dios espantaba. Entonces ellos negaban todos los deseos de su carne, negaban todo su cuerpo a fin de querer agradar a Dios. Pero eso no es lo que enseña el Señor. El Señor enseñó: honroso sea en todos el matrimonio. Dios nos mandó a que pudiéramos vivir nuestro matrimonio, que disfrutáramos de una vida íntima, sexual con nuestra pareja dentro de los límites y los lineamientos del matrimonio instituido por Dios. Entonces no hay necesidad ni de flagelarse, ni de castigarse, ni de estarse metiendo en un monasterio para tratar de ser puros delante de Dios. Se trata de vivir la vida todos los días de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Se entendió? Ok, retén lo que tienes. No te vuelvas asceta, no te vuelvas legalista, pero puedes disfrutar de la vida dentro de las normas bíblicas que el Señor nos ha puesto. Y el Señor le dice a esta iglesia que va a haber una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La estrella de la mañana. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. Jesús nos dice que los que han sido transformados, que los que aprenden a dominar sus pasiones en esta vida, reinarán sobre esferas más grandes en el futuro y recibirán la estrella de la mañana, que es Cristo. Los vencedores tendrán siempre la bendición de Jesús sobre sus vidas como una norma de vida. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos los días. Todos los días. Tenemos que aprender a vivir esforzándonos, creciendo como los hermanos de Tiatira, vivir en santidad, esforzarnos cada día por ir de menos a más, a más, a más, hasta que la imagen de Cristo, hermanos, se refleje a través de cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente iglesia. Este es el mensaje de las 4 primeras iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Ahí se supone que debimos haber acabado hace 8 días. Los mensajes de estas primeras 4 iglesias nos enseñan que Cristo espera que su pueblo tenga mayor amor por Él, que persevere fiel en medio de la aflicción, que mantenga la verdad en su doctrina y la santidad en su conducta diaria. Vamos a ver la siguiente iglesia, capítulo 3. Ya vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia de la ciudad de Sardis. Sardis es otra ciudad muy estratégica por sus caminos. Es un centro comercial, militar. La ciudad de Sardis quedaba al sureste de Tiatira, al oriente de Esmirna, al monte de un valle muy fértil. Estaba allí el río Hermos, y debido a que en ella convergían varias carreteras, era un importante centro comercial y era un lugar estratégicamente militar para el imperio romano. No tenía la prominencia que había tenido en tiempos antiguos. Ya era una ciudad que se estaba viniendo a menos. Así es que Cristo no le da palabras de elogio a esta iglesia, la critica muy fuerte. El Hijo de Dios se identifica con ella como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Así es que vamos a ver qué es lo que le escribe a la iglesia de Sardis. Capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Hace calor o yo me estoy cocinando en vida? Si empiezo a oler a carnitas, no se preocupen. Dice capítulo 3: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Siempre hay un pequeño remanente, ¿verdad?, dentro de la iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo confesaré. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que Sardis se le presenta el Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué significa esto? Lo vimos en la primera plática, haciendo una referencia al profeta Isaías. Los 7 espíritus de Dios representan las 7 manifestaciones, las 7 cualidades principales del Espíritu Santo de Dios. Cuando esta iglesia se está muriendo, quiere decir que perdió totalmente toda esa fuerza espiritual que tenía en un principio. Se fue, se perdió. Entonces el que tiene los 7 espíritus tiene que venir para decirle: te tengo que dar una inyección espiritual para que revivas. Porque tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Estás muerta, no estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Y las poquitas cosas que te quedan de bueno, están a punto de morir. Así es que a lo mejor esta iglesia tenía mucha actividad, tenía muy buena reputación, tenía un nombre en medio de la sociedad donde vivía, pero solamente tenía la apariencia de ser una iglesia buena. Tal vez los cultos, los proyectos impresionaban, hacían sentir que tenían poder, pero no había vida en la iglesia. Estaba muerta. En el versículo 2 agrega: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, que las suyas no eran palabras, promesas de Dios cumplidas en ellos. Delante de los hombres estaban muy bien, pero delante de Dios no cumplían con su propósito. Ahora, este no es un comportamiento nuevo, hermanos, dentro del evangelio, dentro de la iglesia. Aún en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se refiere a Israel, en Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuántos cristianos acuden a sus iglesias cada semana porque los traen? ¿Cuántos van a las iglesias? ¿Cuánta gente llena las iglesias de cualquier denominación, de cualquier religión? Solamente porque sus padres le enseñaron que el domingo había que ir a la iglesia. Pero no tienen ni convicción, no tienen ni raíces, no tienen ni enseñanza, ni fundamentos. Solamente van porque es domingo y hay que ir. Porque así me enseñaron. Este pueblo que con sus labios me honra, dice, solamente viene porque así le enseñaron, dice Isaías. La gente, el pueblo de Dios, iba al templo solamente porque es que si no vamos, al rato los levitas saben estar muele y muele, mandando mensajitos. ¿Y por qué no viniste al tabernáculo y no trajiste tus sacrificios? Prometiste que ibas a traer un borrego y no trajiste nada. Y nos quedamos sin barbacoa. Cristo condenó a los fariseos también de su propio tiempo. Oraban mucho, daban limosnas, daban sus diezmos. Pero Jesús les tiene que decir: os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pablo le profetiza a las personas en las iglesias en 2 de Timoteo 3:5 y le dice: va a haber mucha gente entre ustedes que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este es un problema que ha pasado, hermanos, en el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. No es algo que esté pasando en nuestro tiempo solamente. Esto ha pasado todo el tiempo. Muchísima gente que ha perdido ese espíritu de servir al Señor, ese entusiasmo, ese ánimo, ese compromiso, se perdió. Y venimos a la iglesia pues porque hay que venir. Porque pues es domingo, porque pues ni modo, si no ahí nos están muele y muele en la semana las hermanas o los varones o el pastor. ¿Y por qué no fuiste? ¿Y dónde estabas? Y ay, no se puede desaparecer a gusto porque hay tan... Yo por eso no le digo a nadie: si no vienes, pues no vienes y punto.
Si me quieres hablar y decirme, mandar un mensaje, pastor, no fui porque estoy malo, estoy acá, está bien. Pero si no, no pasa nada. No pasa nada, la bronca no es conmigo. La bronca no viene conmigo. Si no hay un deseo, si no hay un compromiso, si no hay una fuerza como la iglesia anterior, que iba de menos a más. Dice el Señor, solamente están viniendo porque les enseñaron a venir a la iglesia. Y tiene nombre de que viven. Y se ve muy bonito que vienes y bien vestidito y con la Biblia y todo eso. Tienes nombre de que vives. Dice, pero estás muerto. No hay pasión, no hay deseo, no hay ese gozo de buscar de Dios. Estás comprometido ahí, la alabanza, ay, el pobre aquí matándose y todo. Grito de júbilo. Pues no fue el mariachi, ¿verdad? ¿Por qué decirle? En Sardis, hermanos, se cumplían con actividades, costumbres cristianas, pero no se esforzaban en crecer hacia la imagen que debía proyectar de Cristo. Necesitaban a Cristo, necesitaban los 7 espíritus de Dios para poder entrar y compartir su fe. Les da una exhortación el Señor a la iglesia de Sardis. Le dice, acuérdate y despierta, despierta. Y aquí hay varias partes en esta exhortación de Jesús. Primero le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Hermanos, todos nosotros aquí, empezando por el pastor, hay cosas en nuestro compromiso con Dios que están por morir, que hemos dejado de hacer, que hemos dejado de insistir. Yo no sé si es la oración, yo no sé si es la lectura de la palabra de Dios, yo no sé si es el ánimo de compartirles a otros del amor de Cristo, yo no sé si es el ánimo de colaborar dentro de los ministerios de la iglesia, yo no sé cuál será esa área o de tener intimidad con el Señor todos los días, no sé, pero en todos podemos tener un área que está a punto de morir. Empezamos muy bien, pero esa parte de nosotros espiritual, de nuestro compromiso con Dios, está muriendo. Y le dice el Señor, sé vigilante de lo que está sucediendo en tu vida. Esta es una alerta, este es un foco que le está prendiendo. Antes de empezar el viaje por lo que va a venir, por el fin de los tiempos, por la consumación, le dice, mira, se te está prendiendo un foquito. No puedes entrar en este viaje, no puedes ir conmigo en este viaje, no puedes ver lo que va a suceder en el futuro, cómo se va a desaparecer este mundo y cómo te voy a exaltar hasta lo más alto si no arreglas ese foquito que está prendiendo en tu vida. Es un sensor, pues arréglalo, cámbialo, afínalo, saca lo que no sirve y ponlo. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Había todavía vida en esa iglesia, había todavía aspectos en esos hermanos, pero se estaban por morir. Así es que tenían que afirmar las cosas débiles. Pero también le dice Jesús, deben recordar. A Éfeso le dijo lo mismo, acuérdate por tanto de dónde has caído. Así es que a esta iglesia también le dice el Señor, acuérdate de lo que eras, acuérdate de cuando entregaste tu vida a Cristo, acuérdate cuando servías, acuérdate cuando estabas bien animado, acuérdate cuando predicabas a Cristo, acuérdate cuando hacías las cosas por Dios, acuérdate, recuerda, usa tu memoria. Y Dios va a hacer cosas. La tercera cosa que les dice esta tercera instrucción a la iglesia, arrepiéntete también. Deben cambiar su mentalidad. Esta iglesia debe cambiar su rumbo. Debe reconocer que estaba muerto, dormido y manchados de pecado. Asimismo debían confesar su negligencia, su desobediencia y corregir su dirección. No hay crecimiento espiritual, hermanos, sin que no haya un reconocimiento honesto del pecado y un profundo arrepentimiento. Yo no sé si alguien en su sano juicio lleva, a lo mejor te ha pasado, Gaby, ahí en el taller, llevas tu carro al taller, ¿qué le vamos a hacer hoy a su carro? Pues no sé. ¿Qué le falla? Pues no sé.
pero ¿qué hace? Nada. ¿Qué foquito le prenden? Pues no, ninguno que yo sepa. ¿Y entonces para qué lo trajo? Pues nomás pasé, vi que es de aquí, taller mecánico, se arreglan carros, pues me metí. O sea, si no reconoces lo que tiene tu carro, si no reconoces que no le has cambiado el aceite hace más de 15,000 millas, si no reconoces que los filtros ya parecen acordeones de rancho, todos llenos de tierra, si no reconoces que te está mandando foquitos a diestra y siniestra, el pobre carro ya pide auxilio. Si no lo reconoces, ¿cómo se va a arreglar el problema? Si no reconozco lo que el Señor me está marcando en su palabra y me está mandando, estos focos se te están prendiendo, date cuenta. ¿Cómo voy a solucionar el problema? Me tengo que arrepentir. Tengo que reconocer que hay un problema. Tengo que reconocer que dejé mi intimidad con Dios. Tengo que reconocer que dejé mi lectura de la palabra de Dios. Tengo que reconocer que dejé de buscar de Dios. Tengo que reconocer que dejé mi servicio abandonado. Tengo que reconocer que hubo algo en mi vida que empezó a producirme muerte espiritual. Una vez que lo reconozco, me arrepiento y entonces cambio el rumbo de la dirección en la que estoy caminando. ¿Entendemos esto? Primero hay que reconocer, después hay que arrepentirse y después cambiar el rumbo y volver nuevamente a las cosas que ya están cambiándose. ¿Cuál es la recompensa que el Señor le da a esta iglesia? Vestiduras blancas, su permanencia en el libro de la vida y reconocimiento delante de Dios. Les advierte el Señor que si no cambian, el Señor va a llegar a Sardis como ladrón en la noche. Y se van a arrepentir. Porque el día y la hora nadie sabe. Y puede ser hoy. Y si Cristo viene hoy y te encuentra con todos los foquitos y todos los sensores tronados, ¿qué cuentas vamos a dar delante de Dios? Así es que le dice, tienes que hacerlo. Porque si no voy a llegar. A los que habían cedido a la desobediencia y a la muerte, Cristo les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Hay algo curioso en esta ciudad de Sardis. Sardis era conocida por su industria de la lana. Y los que tenían vestiduras sucias, fíjense bien, como era la fama de la ciudad de Sardis, la lana, el ciudadano que andaba con la ropa sucia, le quitaban inmediatamente su rango de ciudadano de la ciudad de Sardis. Las autoridades, no la iglesia, afuera, porque eran la imagen de la ciudad. Cuando la gente llegaba a Sardis, veía pura gente vestida con ropa de lana sumamente blanca, limpia. Era el símbolo de la ciudad. No podías andar con ropa sucia en la ciudad, porque te quitaban entonces tu ciudadanía. Así es que, y cada vez que se acercaban ellos a los templos paganos, hermanos, era un requisito. En los templos paganos, los templos idólatras, era un requisito y la gente de afuera, los sugieres estaban y no dejaban entrar a nadie que viniera con la ropa sucia. ¿Qué tal? Los paganos, no la iglesia, los paganos, los idólatras. Porque su Dios, sus dioses merecían respeto y merecían la pureza de sus ciudadanos. ¿Qué tal? Y Dios le dice a la iglesia, y tú que eres mi iglesia, estás con las vestiduras sucias. Arrepiéntete, arrepiéntete. Al vencedor Jesús le promete, serás vestido de vestiduras blancas. Esa es la justicia del que los hace aceptos delante de Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí me entienden, verdad? No estoy hablando de ropa física, no estoy hablando de telas, estoy hablando del corazón. Tiene que haber vestiduras limpias. En segundo lugar, Cristo le promete, de ninguna manera quitaré tu nombre del libro de la vida. Qué hermosa promesa. Ahí está el libro de la vida. Y si yo me arrepiento, mi nombre va a permanecer ahí en ese libro de la vida. Y la tercera bendición que Cristo le da a esta iglesia, dice, confesaré el nombre del vencedor delante del Padre y de sus ángeles.
Esta promesa habla de que algunos miembros de esta iglesia de Sardis, o tal vez muchos que habían profesado ser cristianos, se habían rendido a las presiones de la cultura y de otras religiones y no habían querido confesar a Jesús. Y por eso el Señor le dice: al que venciere, yo lo voy a confesar delante de mi Padre y de sus ángeles. Hay cosas hermosas en esta iglesia de Sardis que tenemos que aprovechar. La iglesia de Filadelfia es otra ciudad de estas 7 del Asia Menor, donde se establecen las iglesias. ¿Qué características tenía Filadelfia? Era una ciudad que se había convertido en fortaleza, tenía muchos viñedos, ahí había mucho vino, había industria textilera, había industria también de cuero, y esta ciudad había sido reconstruida después de un terremoto que pasó en el año 17, ya después de Cristo. Hubo un gran terremoto que destruyó esta ciudad y varias ciudades, y el emperador Tiberio pudo rehacer esta ciudad nuevamente. La imagen que vemos en esta ciudad, en lo que el Señor habla, ahorita lo vamos a ver, es una llave, una puerta y una columna. Llave, puerta y columna. Díganlo conmigo: llave, puerta y columna. Eso es lo que la imagen de la iglesia de Filadelfia. Era una ciudad muy importante, conectaba a Esmirna, conectaba a Frigia al oeste. Además pasaba por ella un camino postal, el camino postal imperial, que venía desde Roma a través de Troas, Pérgamo, Sardis, de estas ciudades. Por eso la ciudad se convirtió en una fortaleza. Los viñedos, la industria textilera, la industria del cuero le daba mucha prosperidad a la región, y por los constantes terremotos había sido ya destruido una vez. Vamos a ver qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Parece trabalenguas, ¿verdad? 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, noten lo que dice ahí el Señor, a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense cómo cada iglesia termina así, ¿verdad? El que tenga oído, oiga. ¿Qué significa? El que está oyendo, entienda, discierna, escuche atentamente lo que el Señor quiere de su vida. Jesús se presenta a Filadelfia como el santo, el verdadero, como el que tiene la llave de David. Jesús afirma tener los atributos divinos. Es santo, es verdadero. La santidad dice que está totalmente apartado del pecado, dedicado solamente para la gloria del Padre. Ser verdadero significa, hermanos, que es el Mesías genuino, que siempre dice la verdad, que siempre cumple lo que promete. También el que tiene la llave de David. Esto es muy interesante. Es una alusión al pasaje de Isaías 22, 21 al 21 y 22, capítulo 22, 21, 22, dice: y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave
de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Debemos relacionar esta llave, hermanos, con este versículo 8 que leímos ahorita. Para un guerrero, hermanos, para un cristiano, para un hijo de Dios que está comprometido con el Señor, una puerta abierta significa una oportunidad de conquista. Para un hijo de Dios, cuando se abre una puerta, significa que es tiempo de conquistar. Y déjenme decirles algo, Dios está abriendo puertas en esta iglesia como yo jamás había visto en mi vida. En 30 años de pastorado y en toda mi vida de cristiano, jamás había visto que Dios abriera tantas puertas como las que está abriendo en esta iglesia. Y muchos, desgraciadamente, ni cuenta se han dado. Ni cuenta se han dado de lo que está pasando. Muchos ni siquiera perciben lo que está sucediendo aquí. Solamente el Señor lo puede hacer. ¿Qué le elogia el Señor a esta iglesia? Sus obras, su fidelidad. Jesucristo conoce las obras de cada iglesia, sean buenas o sean malas. En este caso casi todo es positivo para la iglesia de Filadelfia. Por eso hay muchas iglesias que se llaman Filadelfia. Ninguna se llama Sardis, todos son Filadelfias. Al igual que la iglesia de Pérgamo, Filadelfia había permanecido fiel a la doctrina de Cristo. Pero el Señor se da cuenta de una cosa. Le dice que tiene poca fuerza, pero no la culpa a la iglesia. No le echa la culpa a Filadelfia de esa poca fuerza. Ahora, entendamos esto, hermanos, por favor. El tener poca fuerza no es pecado delante de Dios. El que no tengas las habilidades, la fuerza, las cualidades, la capacidad de hacer todo lo que quisieras a favor de la obra de Cristo, no es pecado. ¿Me están entendiendo esto? El que tú quisieras a lo mejor decir, híjole, a mí me gustaría mucho pararme y predicar o enseñar o hacer esto, y a lo mejor dices, pero no tengo las cualidades, no tengo la fuerza. El no tener la fuerza de hacer lo que tú quisieras hacer no es un pecado delante de Dios. De acuerdo a lo que le está diciendo a Filadelfia, tienes poca fuerza, le dice. Lo que sí es pecado delante de Dios es que tengas las capacidades para hacerlo y no lo hagas. Eso sí es pecado delante de Dios. La negligencia, la indiferencia, el saber que puedes lograr muchas cosas, el saber que Dios te ha dado dones, talentos y la oportunidad de desarrollar muchas cosas y no lo hagas. Eso sí es pecado. Nuestra negligencia, nuestra apatía, nuestra pereza espiritual y física, eso sí se convierte en pecado. Pero en esta iglesia no hay una exhortación. Cristo lo que les ofrece es una puerta abierta. Posiblemente la puerta abierta que les ofrece el Señor es el Evangelio. A lo mejor son pocos miembros los que tiene la iglesia, a lo mejor tienen pocos recursos, a lo mejor no tienen mucha experiencia, es una iglesia relativamente nueva, pero eso no es el problema. Les falta crecer espiritualmente, pero son fieles al Señor, y por haber sido fieles al Señor les dio una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, en el vocabulario del Nuevo Testamento, específicamente en el vocabulario de los apóstoles, encontramos a lo largo desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento. Cuando encontramos esta palabra de puerta abierta, se refiere a cómo el Señor le daba oportunidad a la iglesia de predicar el Evangelio en diferentes lugares. Pablo habló de su ministerio de 3 años en la ciudad de Éfeso, cuando dice él que se le abrió una puerta grande y eficaz en 1 Corintios 16:9. Esa puerta grande y eficaz se abrió en la ciudad de Éfeso, y Éfeso se convirtió en una de las principales iglesias. Se cree en la historia, los historiadores hablan de que era una iglesia de casi 50,000 personas. La iglesia de Éfeso,
Una puerta grande y eficaz que se abrió para la predicación del evangelio. Pablo también pidió oración para que Dios le abriera puertas para que la palabra se fuera predicada, para que a fin de que se pudiera hablar el misterio del conocimiento de Cristo en Colosenses 4:3. Cuando Pablo habla de esto, la puerta abierta fue una oportunidad divina para el servicio, especialmente para proclamar las buenas nuevas del evangelio. Los creyentes del imperio que vivían en este primer siglo, en el imperio romano, tenían varias ventajas. Ellos disfrutaban de lo que se llamaba la Pax Romana en ese tiempo. Había una extensa red de carreteras, ellos se podían movilizar y tenían el idioma común, que era el griego, para todo el imperio. Pero además, Cristo señala a los cristianos de Filadelfia que Dios les ha abierto una puerta de oportunidad para que la luz de su candelero alumbre a muchos. Por su ubicación, la iglesia de Filadelfia, cerca de las carreteras clave, esa ciudad se fundó con el fin de diseminar la cultura griega en el área oriental. Así es que Filadelfia tiene una oportunidad de oro para impactar a esa región donde Dios la puso, y aún ir mucho más allá. ¿Entendieron esto? La iglesia de South Bend está en un lugar estratégico, en una ciudad que estuvo a punto de morirse, y muchos de ustedes lo vivieron. South Bend estuvo en la lista de las 10 ciudades que estuvieron a punto de desaparecer del mapa de Estados Unidos, de declararse en bancarrota, de declararse desierta, y todos los negocios se iban a ir de esta ciudad y esta ciudad iba a desaparecer. Eran 10 ciudades. Gracias a Dios, esta ciudad se empezó a levantar hace unos años y ha ido creciendo y creciendo, y ha llegado industria y negocios y restaurantes, y acá y allá, y se ve vida y hay cultura, y empezó a revivir. ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Por puritita casualidad? Es que el Mayor Pete es por eso lo vamos a poner de presidente. No, señor. El Señor está abriendo una puerta muy grande, eficaz, como la que anunció Pablo en Efesios. Ahora, con toda la tecnología, hermanos, yo les pregunto, con toda la tecnología y los avances que tenemos ahora, si Dios nos dice, te voy a abrir una puerta, si Dios te dice, o nos dice a cada uno de nosotros, te voy a abrir una puerta grande, ¿qué puerta le pedirías que te abriera? ¿La de la prosperidad? ¿La puerta del dinero? ¿La puerta de la comodidad? ¿La puerta del amor? ¿Te atreverías a pedir una puerta abierta para el evangelio y para la palabra de Dios? Dijera el Señor aquí, te voy a abrir una puerta. ¿Qué puerta quieres que te abra? ¿Qué pedirías? Señor, ¿no se pueden 2 puertitas? Una, la voy a abrir grande, y la puerta que yo te abra nadie la va a poder cerrar. ¿Cuál quieres? Honestamente, ¿quién de nosotros pediría, Señor, ábreme una puerta para el evangelio? Ábreme una puerta para que tu nombre sea conocido y reconocido en esta ciudad, en esta región, para que toda el área de Michiana sepa que Jesucristo es el Señor. Pero además, algo muy importante para nosotros, hermanos, esta puerta nadie la puede cerrar. Pablo habló de que tenía muchos enemigos en Éfeso, pero Cristo le dijo que a pesar de la feroz oposición de los judíos, de que estaba en medio de la sinagoga de Satanás, no iban a poder detener el testimonio del evangelio de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, ese testimonio de Jesucristo no puede ser cerrado, y no se va a cerrar hasta que Cristo venga con la llave de David y él diga, se acabó el tiempo de la gracia, no más.
Ahora viene la gran tribulación. Ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos. Y dirán, ¿por qué no hice caso? Porque mientras la puerta estuvo abierta, decidiste ir a buscar otro tipo de puertas. Jesús les va a hacer conocer la verdad que estuvieron predicando los cristianos. Las puertas que nosotros abrimos, hermanos, cualquiera nos las va a cerrar. Las puertas que te abren, las oportunidades que te abre la gente, los que te conocen, tus amigos, en cualquier momento te las azotan en las narices. Las puertas humanas se nos cierran a todos lados, pero las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. No hay crítica, pero hay una recompensa hermosa para la iglesia de Filadelfia. Vas a ser columna, como les dije, había terremotos en esas regiones, era un lugar de sismos. Y en esa cultura, en Grecia, todas las edificaciones grandes estaban sostenidas por columnas impresionantes. Así que cuando venían los terremotos, los techos se caían y las paredes se caían. Lo que perseveraba, lo que permanecía, eran las columnas. Ahí estaban. Y es lo que vemos en muchos lugares. Bueno, ahora las construcciones son de papel, pero cuando había construcciones bien hechas, se caía todo y la columna quedaba. ¿Se han dado cuenta donde pasan tornados? Eso es algo familiar para nosotros. Donde pasan tornados, las casitas como de plástico, de papel, se desbaratan. ¿Qué es lo que queda de pie? La chimenea. ¿Por qué? Porque es de piedra, es de cemento, está bien cimentada, está bien arraigada. Y donde han pasado los tornados, te das cuenta, una chimenea por aquí, otra por allá. Es lo único que sobrevive de las casas. El Señor le dice a la iglesia, yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios. El templo significa, hermanos, la presencia de Dios. En esta época la iglesia es el templo y morada de Dios en el mundo. Cristo promete que el creyente tendrá una relación con Él que nadie puede mover. Es una relación que permanece eternamente y nunca más saldremos de ahí. Y Él va a escribir en esa columna 3 nombres: el de Dios, el de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo, dice ahí. Simbólicamente los nombres siempre se escribían en las columnas para honrar a algunas personas de la antigüedad. Así es que no importa si en este tiempo Dios o la gente no te reconoce, hermano. Busca que tu nombre esté en esa columna, en el templo del Señor. Estas son las promesas para los que se arriesguen a entrar, hermanos, por las puertas de servicio y testimonio que Dios abre a cada persona. Va a haber obstáculos, va a haber oposición, pero al final abundante recompensa. Vamos a ver rapidito por último la última iglesia, la Odisea, la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad muy rica, había mucho dinero en la Odisea. No era tan conocida por sus religiones, por sus ideologías, sino por el dinero. Había muchos eruditos, muchos intelectuales y mucho comercio en la Odisea. Era una ciudad que estaba en el valle del río Lico, que era la gran carretera romana pasaba en medio de ella. Era de mucha importancia y sobre todo ahí había muchos bancos. La actividad bancaria era muy fuerte ahí. Cuando vino ese terremoto en el año 17 que destruyó otras ciudades, los de la Odisea le dijeron al emperador Tiberio: nosotros no necesitamos que nos reconstruya la ciudad, nosotros la vamos a levantar con nuestro propio dinero. Y la levantaron. Tan orgullosos eran de su dinero que no aceptaron que el imperio les levantara la iglesia, la ciudad. Ellos mismos la reconstruyeron. Vamos a ver qué le dice el Señor a esta iglesia de la Odisea. Versículo 14 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Pero por cuanto porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús, ¿cómo se presenta? Como el amén. Se presenta como el testigo fiel, el verdadero principio de la creación de Dios. Jesús es la respuesta que confirma. Cuando yo digo amén, estoy diciendo así es, así es. Mi amén significa es cierto. Yo digo y afirmo que así es verdad. Cuando se lee la palabra de Dios y decimos nosotros ahí entre las bancas amén, o una declaración que hable acerca de lo que Dios es, y yo digo amén, yo estoy declarando lo que esa persona está leyendo, lo que esa persona está diciendo es verdad. Yo lo declaro, ese es el amén. Así es que Jesucristo es el amén. Jesucristo es la confirmación. Dios dijo cuando Jesús se bautizó: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y la multitud decía amén. Cuando se hablaba la palabra de Dios, cuando se respondía a la palabra de Dios, los escribas leían delante de toda la congregación. Y cuando decían las bendiciones de Dios, y acontecerá que si eres fiel y buscas al Señor de todo tu corazón y te arrepientes y le sigues, estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, bendita será tu arteza de amasar y el fruto de tu vientre. Y toda la congregación tenía que decir amén. Pero también cuando les dice el Señor en Deuteronomio 27 y 28, pero acontecerá que si no oyes mi voz, que si desobedeces mis mandamientos y te apartas de mí, estas maldiciones vendrán sobre ti. Maldito serás en tu entrar y tu salir, y maldito serás en tu arteza de amasar, y maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tus bestias. Y la congregación tenía que decir amén. ¿Qué responsabilidad? No, o sea, ¿cómo voy a decir amén, Señor? ¿Me estás maldiciendo? Pero la congregación, por orden de Dios, le dijo a Moisés: tienen que contestar amén, para que no haya pretexto de decir: es que yo no sabía. Sí, Señor, lo firmaste. Cada vez que dices amén, estás poniendo tu firma en una declaración de la palabra de Dios. Jesús es el amén. No solamente es el amén, es el testigo fiel y verdadero. Es veraz en todo lo que dice, en todo lo que hace. Es confiable, es fiel, no cambia. Nunca necesita retractarse ni modificar su palabra. Lo que dice y manifiesta de Dios es absolutamente correcto. Jesús le dijo a sus discípulos: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Has visto al Padre. Además, todas las cosas fueron creadas por Él, dice Colosenses, porque Él es el principio de todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, reinos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es el primogénito de toda la creación. Él es el que está hablándole a la iglesia de la Odisea, una iglesia orgullosa, una iglesia vanidosa, una iglesia rica, con mucho dinero, lujosos sus lugares de reunión. Todos ellos venían a la iglesia enseñando sus alhajas, sus collares de oro, sus ropas de lino. Venían a adorar a Dios. Y les dice el Señor: tú te crees que eres rico, y yo te digo que eres un desventurado, pobre, miserable, desnudo y ciego.
Se enorgullecía en la ciudad de Laodicea porque la escuela de medicina de Laodicea descubrió, inventó lo que se llamaba el polvo frigio, que era un polvito que se ponía en los ojos y ayudaba a la miopía y curaba las enfermedades de los ojos. Y ellos eran orgullosos de que todos tenían visión 20/20. Y le dice el Señor: estás ciego, compra de mí oro refinado, pídeme vestiduras blancas de justicia y pídeme que te ponga verdadero colirio, no esa porquería de polvo que te pones, verdadero colirio, para que tus ojos vean la grandeza de Dios, vean el amor de Dios y no vean lo que tú piensas que vale mucho dinero. Arrepiéntete. Esta iglesia humildemente tenía que encontrar su suficiencia en Cristo, hermanos, no en ellos mismos. Preguntamos por último, vénganse, equipo de alabanza. Sinceramente, cada quien contesta esta pregunta: ¿dónde encuentro mi suficiencia? ¿Dónde encuentro mi seguridad? ¿En mis bienes? ¿Mi dinero me hace sentir seguro? ¿Mi cuenta de banco me da seguridad? ¿La casa que tengo me hace vivir confiado? ¿El amor de mi esposo o de mi esposa o de mi familia me dan la seguridad que yo necesito para vivir? ¿Qué es lo que me da mi seguridad? Hay mucha gente que dice: ay, ya, cuando tenga mi casita pagada, ya voy a estar seguro. ¿De verdad? ¿De verdad? Mi seguridad está puesta en un montón de sheetrock y paneles. Ahí está puesta mi seguridad. Ay, es que estoy trabajando muy duro para que cuando me retire ya tenga mi cuentita de banco y ya, ay, con eso ya voy a estar tranquilo. Ahí está tu seguridad. No te digo que no trabajes, no te digo que no tengas tu casa, pero ¿cuál es la motivación? Ahí de veras está tu seguridad. Le he preguntado a parejas de jovencitos, no de aquí de esta iglesia, en otro lado: ¿y por qué se quieren casar? Es que me siento muy segura, dice ella, me siento muy segura con él. ¿En serio? ¿En serio ahí está tu seguridad? ¿En ese hombre de barro que está junto a ti? ¿Ahí estás depositando tu seguridad? ¿O en esa mujer también de barro? ¿Ahí estás depositando tu seguridad? Es que vivo en la casa de mis papás porque ahí me siento más segura. ¿En verdad? ¿En verdad? Tus padres son los que te hacen sentir seguro, segura. ¿En dónde está tu seguridad? ¿En dónde te estás apoyando en tu seguridad? Es que necesito comprar muchas casas porque ya con este viejo de ahí, está bien, cómpralas, pero ahí no está tu seguridad. Ahí no está mi seguridad. El Señor le está diciendo a Laodicea: te sientes rico, pero estás pobre, estás amolado, estás ciego, desventurado, desnudo. Ay, no, Señor, mira, mi bolsa último modelo. No, Señor, no, yo me he visto nomás acá en Expressman. ¿Qué hubo? Estás desnudo, no sirve de nada lo que tienes. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Al que venciere, le voy a dar permiso de que se siente en mi trono. ¿Crees que la silla que tienes en tu casa, que te costó $3,000, automática, eléctrica, que te da masajes, te hace piojito y te rasca los pies, crees que es la gran cosa?
Te sientes muy a gusto cuando te sientas ahí. El Señor dice: échale ganas, crece, búscame, pruébame, y yo te voy a dar chance de que te sientes en mi trono. ¿Cuántos se quieren sentar en el trono de Dios? ¿Te imaginas lo que es ese trono? Isaías, estando en el templo, tuvo esa visión y dice: vi al Señor en un trono alto y sublime. En ese trono nos va a dar chance de que nos sentemos, porque hemos sido vencedores, porque hemos pasado la prueba, porque resistimos. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Al que venciere, le haré que se siente en mi trono, así como el Padre me ha hecho que yo me siente en su trono. Dios quiere revelarnos qué es lo que viene en el futuro, hermanos. Dios quiere darnos lo que viene en el futuro, pero primero tenemos que afinar las cosas que están desafinadas en nuestra vida. Éfeso, tienes que tener más amor por Dios, más amor hacia la gente. Esmirna, tienes que ser firme aún en medio del sufrimiento. Pérgamo, tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Tiatira, tienes que vestirte de santidad. Sardis, tienes que darte cuenta de tu realidad espiritual y tienes que reaccionar y tienes que volver y tienes que vivir. Filadelfia, ten la visión lista para lo que Dios quiere hacer. Laodicea, entrégate totalmente a Cristo. Deja de estar un poquito aquí y un poquito allá. Deja de servir a tus bienes, a tus comodidades, y entrégate totalmente a Cristo. Entonces dice el Señor: yo te voy a revelar todas las cosas que han de ser después de estas. Pero primero, afírmate. Establécete, cíñete como le dijo a Job, cíñete como varón valiente. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Cíñete, amárrate, porque vamos a entrar en combate, dice el Señor. Te voy a mostrar las cosas que van a hacer después de estas, y te vas a espantar y te vas a horrorizar de ver lo que va a suceder, y vas a decir: ¿cómo es posible, Señor? ¿Los vas a matar a todos? Sí. ¿Y los vas a destruir? Sí. ¿Y esto qué es, Señor? Son todos los que fornicaron con la bestia. ¿Y estos quiénes son, Señor? Son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero yo no puedo estar listo, yo no puedo leer lo que viene si no afirmo las cosas que están por morir en mi propia vida. Pónganse de pie, hermanos.